La farsa del progresismo del peronismo burgués. Tranqui. La farsa del progresismo del peronismo burgués. Para introducir, encontré una semejanza, una sola, entre Perón y Santucho. Mira, bueno. Cuando nace Santucho, su padre dijo, no sé por qué yo me lo imagino, que agarró de una patita, pobre Santucho, y colgando ahí, y el padre exclamó, "Mataco, mataco". Bueno. Y Perón decía, y además sus rasgos no lo desmentían, que tenía una abuela tehuelche. Siempre se ha dicho. Bueno, después de ahí no se parecen más en nada. Eso es todo. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Porque son dos personajes muy importantes en la historia argentina. De Perón reconocido, Santucho no tanto, pero fue importante en la historia argentina. Sí, claro. Muchos se olviden. Bueno, no vamos a explicar el 17 de octubre, todo el mundo lo conoce, el 17 de octubre de 1945, Perón, que era el vicepresidente y secretario de Trabajo, había sido detenido, estaba en la isla Martín García, se escribían cartitas con Eva Perón, sí, que se iban a ir a alguna isla. A cuarteles de invierno, como sí, se dice, porque parecía que todo terminaba. Todo terminaba ahí. Entonces, pero parece que los muchachos de la clase obrera, entre ellos vamos a nombrar a los más destacados dirigentes, Luis Gay, sí, que va a ser secretario general de la CGT, o ya era, y secretario del gremio telefónico, Cipriano Reyes, secretario del gremio de la carne, y María Roldán, la primer delegada mujer del gremio de la carne. No la tenía. En el SWIFT de Berisso. Y fue una figura importante en el 17 de octubre. Después, entre estos tres nombrados y otros dirigentes obreros, organizaron el Partido Laborista en diciembre. Y, bueno, desde el 17 de octubre hasta las elecciones de febrero, gran protagonismo del movimiento obrero. Sí, claramente. No era... venía en general... María Roldán venía del anarquismo revolucionario y Gay y Cipriano Reyes del sindicalismo revolucionario, cortando ancho, sin entrar a precisar. Sí. Y bueno, y organizaron el 17 de octubre, liberaron a Perón y siguió la movilización obrera hasta las elecciones. Fundaron en diciembre el Partido Laborista, un partido obrero, Sí. no marxista, pero un partido obrero. Entonces nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en alguna medida, que habría que precisar, pero en alguna medida o en buena medida, el 17 de octubre expresó la independencia de clase o ciertos niveles de independencia de la clase obrera. Por lo menos la clase de repente empieza a protagonizar a su manera, ¿no? Empieza y termina. Claro, porque le dan ahí el ondazo, claro. Empieza, ¿por qué? Porque hasta las elecciones, donde aportaron el 85% de los votos, los otros lo aportó la Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical y bueno, de otros partidos menores. Pero una vez ganadas las elecciones por Perón, Perón pone marcha atrás, reversa y llama a disolver el Partido Laborista. Los laboristas se oponen, ratifican la existencia del partido. Reyes declara en 1946, Cipriano Reyes, uno de los organizadores del 17 de octubre y del Partido Laborista. De hecho, muchos hablan de que Cipriano es la figura determinante, teóricamente, en todo esto, ¿no? En 1946 me asaltaron el sindicato. Perón quería que todos los gremios... Me asaltaron el sindicato, los peronistas. Sí. Perón quería que todos los gremios dependieran de la CGT y nosotros no aceptamos. O sea, no, peronista, pero dice, no, los sindicatos
y el Partido Laborista lo dirigimos nosotros. Perón en junio dio la orden terminante de disolver definitivamente el Partido Laborista, que fue sustituido por el Partido Justicialista, que primero se llamó Partido Único de la Revolución. Cipriano Reyes le intervino en el sindicato, sufrió un atentado en el que murió el taxista y él resultó gravemente herido, y después Perón denunció que estaba organizando un complot para matarlo a Perón, entonces fue preso, estuvo preso hasta 1955. Ya en 1946, en el primer aniversario del 17 de octubre, hubo dos actos, el de Perón y el del Partido Laborista. Claro. Y para resumir, todos los 17 de octubre, a partir del 46, 47, en adelante, eran actos donde se expresaba la liturgia peronista de la conciliación de clases, de la comunidad organizada, desapareciendo por completo esa independencia de clase que dijimos más o menos, pero que existió. Eso desapareció y se institucionalizó el movimiento obrero a través de una CGT verticalista de arriba para abajo. Y ahí empieza otra historia. Como broche de oro de los 17 de octubre, en el de 1953 estuvo participando el muy conocido nuestro dictador nicaragüense Anastasio Somoza García. Tachito. Tacho Viejo, sí, vino acá. Y bueno, después o sea, que el peronismo enfrentó y logró disolver las organizaciones obreras independientes y la independencia del movimiento obrero, disciplinándolo a la comunidad organizada del peronismo. Derrocado el gobierno peronista, ya mucho después, ¿no? Sí, del 55, en el 56 empieza la resistencia peronista, pese a que Perón primero, cuando en plena golpe militar, él mismo dijo que tenía superioridad militar, pero que se fue para no derramar sangre, para evitar la guerra civil. Y llamó a la clase obrera a ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Hay mucha historia sobre eso, sobre que se estuvo hasta un minuto antes a punto de entregarle armamento, ¿no? No, eso fue antes, pero ya las pistolas ametralladoras que había comprado Eva Perón, que eran para la CGT, nunca llegaron a la gendarmería. En 1958, mientras los obreros peronistas hacían la resistencia, Perón llamó a votar por Arturo Frondizi, que Arturo Frondizi, reprimió al movimiento obrero. También cuando continuaba la lucha, cuando se da el golpe del 66, Perón apoya a Onganía, el primer dictador, Onganía, con la consigna de sencillar hasta que aclare. Muy clarito. La Revolución Argentina, ¿no? Exactamente. No nos olvidemos que Perón era un general del ejército. Pero ¿qué pasa? Cuando se da el golpe de Onganía, la masa peronista está en la oposición, los radicales pasan a la oposición y se genera una situación de amplia oposición a la dictadura. Y con toda la experiencia que había triunfado la Revolución Cubana, se produce el Cordobazo en el 69, el Rosariazo también, y se entra en una situación prerevolucionaria. Y ahí se comienza a desarrollar el sindicalismo clasista, la Iglesia del Tercer Mundo y fundamentalmente el movimiento revolucionario. Claro. Perón, astuto político, vamos a reconocerle algo,
toma ese dato de la realidad, se apoya en estos datos de la realidad que hemos dicho recién, manda cartas, sobre todo a los montoneros, elogiando el accionar, incluso cuando lo detuvieron y lo ajusticiaron a Aramburu. Le manda una carta a Perón. Bien. Llegamos a 1973. Perón elogiando a las formaciones especiales, pero ya en febrero de 1973, cuando estaba todo encaminado, que venían las elecciones del 11 de marzo, Perón hace dos declaraciones que están registradas en medios masivos de comunicación. Una es que había que formar un Somatén argentino. Somatén era una policía política de origen rural en España, desde la época de la Edad Media, que Franco había resucitado, y era para reprimir a opositores. Sí, a los opositores. Entonces, Perón dice, hay que formar el Somatén argentino, y lo funda, que se va a llamar Alianza Anticomunista Argentina. En eso estaba López Rega, después. Estaba López Rega entre como otros. Jefe operativo, pero el jefe político era Perón. Perón llega el 20 de junio. Y lo otro que dice, que primero hay que tomar el gobierno y después hay que tomar el poder. Y eso lo cumple. El 11 de marzo ganan las elecciones, el 25 de mayo asume Cámpora, ocurre un hecho que no se esperaban, la masa peronista y mucha gente revolucionaria que afina a nosotros, al Partido Revolucionario de los Trabajadores y a otras fuerzas políticas, concurren a la cárcel de Villa Devoto y logran la libertad de los presos políticos que el peronismo pretendía negociar, sobre todo con nosotros, cosas que nosotros no queríamos negociar. Ahí Perón cumple meticulosamente lo que había dicho. Primero, el 20 de junio, cuando vuelve, una gran movilización, la más grande, la movilización política más grande de la historia de Argentina, 2 millones de personas, fue baleada, reprimida por los mismos dirigentes del peronismo. Hay 13 muertos y 80 heridos de consideración. Ahí en Ezeiza, ¿no? Estamos hablando. En Ezeiza. Osinde tuvo que ver mucho con eso. Era básicamente... Sí, el general Iñiguez, hubo varios. Sí, fueron varios. Pero bueno. Sí. Y el 13 de julio del mismo año dan un golpe palaciego, porque no logran movilizar a nadie, derrocan a Cámpora, a Solano Lima, al presidente provisional del Senado, y asume Lastiri, ¿no? Lastiri, yerno de López Rega, de la derecha peronista. Acá hay una cosa que hay dos... No es antojadizo esta comparación que hago con Santucho, porque hay dos políticos, uno revolucionario y otro contrarrevolucionario, pero que tienen claro dónde se iba a definir el enfrentamiento, en el movimiento obrero. Entonces, gobierna Lastiri, hay elecciones, gana Perón, saca casi el 62% de los votos. Fórmula Perón-Perón. Con la fórmula Perón-Perón, pero ya se había corrido el gobierno con Lastiri a la derecha. Pero cuando asume Perón el 12 de octubre, hay un vuelco a la derecha, hay una batería de leyes antiobreras, conciliación obligatoria, de arbitraje obligatorio, ley de prescindibilidad, reforma al Código Penal, una serie... ¿No está ahí la del sindicato único también? Ahí está la de asociaciones profesionales. Exacto. Que le da más poder a la burocracia sindical. Exacto. Es decir, que toda esta batería de leyes están destinadas a control y represión del movimiento obrero, impulsado por Perón. Y el otro, que tenía claro dónde se iba a dar la batalla decisiva, era Santucho, que venía planteando que no había que apoyar a Perón, sino que había que enfrentarlo, que venía a ser una política contrarrevolucionaria. Digamos, el gran error de los revolucionarios en el 73 no fue nuestro, no fue del PRT. El gran error fue
de FARC y Montonero que apoyaron al enemigo, a Perón, el jefe de la contrarrevolución. Y están los hechos, las leyes, la AAA, etcétera. O sea, Perón se apoyó en la movilización, igual que con la particularidad del momento histórico, pero tenemos 17 de octubre y después desarmó el 17 de octubre. Proceso revolucionario que se gestó, como hemos dicho, viene el peronismo y aplica una política contrarrevolucionaria. La misma política del 45 aumentada porque, bueno, los hechos habían avanzado. Ahora, viene la dictadura. ¿Por qué cae? El gobierno de Perón cae porque es derrotado por el movimiento obrero y el movimiento revolucionario. Un gobierno que había venido a reprimir y a desarmar, derrotar al movimiento revolucionario, no solo que no lo logra, sino que ese movimiento revolucionario lo derrota al gobierno peronista. ¿Para qué quería la burguesía un gobierno que no iba a cumplir los objetivos que le habían encomendado? Entonces preparan el golpe del 24 de marzo del 76. Viene todo el neoliberalismo. Cuando se sale del neoliberalismo podemos decir que hay un gobierno de transición, que se usa mucho cuando no se quiere definir mucho, que es el gobierno de Alfonsín, y después sube Menem. Menem, que estuvo 10 años en el gobierno, hizo toda la política que no pudo hacer Martínez de Hoz, dicho por Martínez de Hoz y no negado por Menem. De hecho, ahí estuvo Cavallo, cumpliendo un rol destacado y un sucesor, ¿no?, de Martínez de Hoz. Pero hay que decir esto, Menem era peronista, subió con los votos peronistas y gobernó con el peronismo. No se puede hacer lo desentendido que, como dicen algunos, Menem no era peronista. No jodamos, Menem era tan peronista como los demás. Menem estuvo en el avión de regreso, por ejemplo, del general. Bien. Y otra cosa, además, más de uno, hay mucha teoría sobre que lo que se hizo hubiese sido imposible si no hubiese sido con una estructura como la del peronismo. Digamos, sostenerse todas las reformas que pudieron darse ahí después, ¿no?, en el ciclo menemista. Claro, exactamente. Estamos, gobierno Menem de la Rúa, segunda crisis de deuda, se produce la rebelión del 2001, otra rebelión popular, tenemos 17 de octubre, tenemos Cordobazo y vamos a la rebelión del 2001, cae el gobierno de la Rúa y el peronismo vuelve a jugar el papel de bombero de la burguesía, de la revolución, o en este caso de la rebelión. Costecchi y Santillán son asesinados en la estación de Avellaneda, en la movilización del puente Pueyrredón, el 26 de junio del 2002, en un intento de detener la movilización, porque no fue solamente 19 y 20, continuó la movilización con el mismo sello hasta los asesinatos de junio del 2002, que lograron, digamos, encarrilar el proceso político hacia las elecciones, pero no lograron sacar al pueblo y a los piqueteros de la calle. No. Pero bueno, avanzaron ahí. Es importante decir una cosa, antes de seguir con el peronismo, que cuando se produce la rebelión, en los primeros meses posteriores que sigue la gran movilización en Buenos Aires y otros lugares, Luis Zamora, diputado trotskista del MAS, estaba primero en las encuestas. Y se retiró de la lucha política, o se renunció a ser candidato a presidente. Zamora, yo sé que tenía poco aparato, que lo iba a ser tironeado por todos lados, pero cuando la historia vos te pone en un lugar te tenés que jugar. Bueno, no te jugaste y apareció un hombre que tuvo ahí visión política, que fue Néstor Kirchner, se bajó del Menemóvil, se subió a la JP del 70, en la que él y su compañera Cristina habían militado, y ganó las elecciones. Pero ya
el primer paso lo había dado Duhalde como presidente, el asesinato de Costecchi y de Santillán. Bueno, se encarrila el proceso político hacia las elecciones, gana Néstor Kirchner, se retira Menem. Gana Menem, recordemos eso, pero había que ir al balotaje porque en el medio, antes de eso habían sucedido el acuerdo mucho antes, ¿no? Con el radicalismo, particularmente con Alfonsín, que permitió la reforma constitucional para que hubiese la reelección, ¿no? Del menemismo. Y bueno, mentira del kirchnerismo es que Kirchner asume en una gran debilidad. No, nunca tuvo más poder Néstor Kirchner que el día que Menem se retira de las elecciones y él es, de hecho, presidente porque, bueno, no tiene oposición. Sí, obvio, se baja Menem. Tenía todo a su favor, pero sí. ¿qué hace Kirchner? Reemplaza la movilización popular, como dijo él, por el fierrito del micrófono, pero de él. Vuelve a hacer lo mismo que hizo el peronismo en las dos oportunidades anteriores. Continúa la política de la desmovilización de la rebelión, aliado con Clarín y con Techín. Hay una política de desprestigiar al piqueterismo, sacarlo de la calle. Bueno, ahí sale toda la transversalidad, ¿no? En aquel momento se le llamó así. Después, un poquito después. Pero yo me acuerdo que fui a ver a un viceministro del Interior, amigo mío, que habíamos hecho la colimba juntos, había estado en el PRT, ahora es viceministro, y me dice, él no. Él después me manda a hablar con un subordinado de él, dije, bueno, ya está, no me va a dar bola. Hasta acá llegamos. ¿Qué me dice el subordinado? Me dice, el gran jugador fue Duhalde, porque cuando subió Duhalde había 9 grupos piqueteros. Ahora hay 49. Bueno, fraccionó y desmovilizó al movimiento piquetero, política de Eduardo Duhalde celebrada por el kirchnerismo en el gobierno. Y todos esos, los 4 años de Kirchner, fueron eso, desmovilización de la rebelión, fue reemplazada por una movilización festiva, el bicentenario, bueno, otras movilizaciones, pero no fueron movilizaciones combativas, la misma política que aplica siempre el peronismo. Ocurren las grandes movilizaciones y lo que hace el peronismo es desmovilizar, enfrentar y derrotar a la movilización. Y ahí, cuando logra estos dos objetivos, desmovilizar y devolver la gobernabilidad capitalista, los empresarios dijeron, bueno, ya hiciste la tarea, Néstor Kirchner, ahora ya no te queremos más. Y tanto Techín, Clarín como el conjunto de la burguesía pasan a la oposición, porque en los primeros 4 años no estuvieron en la oposición. Y no es que Cristina es mala y Néstor era bueno. En realidad a Cristina le tocó bailar con la más fea porque cambió la política de la burguesía. La burguesía pasó a enfrentar al peronismo porque ya la tarea que tenía que hacer la había cumplido. Y ahí hace un gobierno progresista, el kirchnerismo, sin las masas, sacando las masas del eje de la política, y toma esta progresista si la miramos desde el punto de vista del neoliberalismo. Ahora, si la miramos desde el punto de vista de la necesidad del desarrollo de la Argentina, fue una política reaccionaria, porque lo que había que hacer, un gobierno progresista, pero no socialista, no hace falta ser socialista. Estamos diciendo progresista, no es lo mismo. Incluso revolucionario burgués. Tenía que hacer la revolución industrial. Estaban las condiciones, las masas movilizadas, derrotado el neoliberalismo, tenía línea política. Bueno, el kirchnerismo no hizo la revolución industrial, no porque no pudo, sino porque no quiso, porque respondió a los intereses nuevamente del gran capital.
Bueno, después tenemos el gobierno de Macri, pero no estamos hablando de ese gobierno. Aunque muchos empresarios que apoyaron y demás se repiten, básicamente, cuando uno ve después, ¿no? Digo, eso para tener presente, digo, porque eso, el empresariado, como estabas diciendo vos, se va acomodando, pero siempre le encuentra la vuelta. Sí. Viene, y bueno, llegamos a la actualidad, que esto no sé si lo dejamos. Yo les propongo, porque ya estamos sobre la hora, vamos a robarle mucho tiempo a los demás columnas, terminar este editorial el próximo lunes y entramos bien para ver cómo la política de kirchnerismo empalmó con la misma política de los anteriores gobiernos peronistas, pero incluso en un escalón o varios escalones más abajo. Sí, ahora mismo lo podemos ver, precisamente. Sí, bueno, Claramente. Pero digamos como editorial, para continuar este editorial lo dejamos por la hora. Sí, ya estamos, ¿no? En el Ya corte. estamos, sí, estamos recontra estamos. Así que Ahí vamos. ahí va, vamos al corte y volvemos.